tranquila, ahí viendo. Y ayer trabajando, ¿no? Como suele ocurrir. Sí, fui un rato a la... ¿Fuiste un rato? Sí, en la mañana. Bueno, aquí tenemos a Adolfo también, lo que pasa es que tenemos el monitor aquí medio, allá lo tenemos. Ah, Pues. sí es. Adolfo, buenos días, gusto de verlos y saludarlos. Tuvimos ¿Qué tal el 1 de mayo, Adolfo? Trabajando y descansando. Ah, bueno, qué bien, trabajando y descansando. Pues medio se trabaja y se procura descansar, era día domingo. Claro, pero ya era lunes, ¿no? Como tipo domingo fue ayer, correcto. Sí, bien raro. Bien raro el día, ¿no? Pero bien, la gente yo creo que más bien descansó esta vez, ¿verdad? Porque no sé cómo habrán estado los movimientos afuera, pero... ¿No saliste? No, trabajé ayer, Tirsa, un rato, también igual que vos. Un rato trabajé. Ay, Dios. Pero bueno, siempre hay gente que se mueve, otros que se quieren descansar y lo importante es que, bueno, tuvimos, digamos, un fin de semana largo, eso también contribuye a la industria turística y mueve la economía, pues dinamiza la economía circulante y todo lo demás, ¿verdad? La gente busca a veces dónde comer, no cocina, Sí. otros la pasan en su casa, pero fue un buen día. Hablando de los trabajadores, pues vimos el discurso, el mensaje del comandante presidente el Día de los Trabajadores. Ahí estuvo Gustavo, toda la gente de los sindicatos, del Frente Nacional de los Trabajadores. El comandante presidente recordaba las luchas que se dieron, ¿verdad? Desde el Frente Sandinista y los trabajadores para, preservar los logros que se habían alcanzado, que se querían arrebatar y se arrebataron muchos. Pues, Sí. Es indudable durante los 16 años de los gobiernos liberales y neoliberales. Y ha sido un recuento histórico también que me pareció muy certero, ¿no? Acerca de lo que ha sido, ¿verdad? La historia en Nicaragua, pasando inclusive por la elección del 90, ¿verdad? Que fue bien, y yo creo que él lo atinó ahí, que fue bien desigual, porque había una presión descomunal. Si gana el frente, no hay paz. Si gana la UNO, sí hay paz. Si gana la UNO, hay reales. Si gana el frente, no lo hay. Y después reales no le dieron mucho, ¿verdad? Porque así son, ¿verdad? Alguien dijo ahí, me contaba que dijo uno de ellos, de los gringos esos que intervinieron ahí, para la guerra sí hay reales, dice, para la paz no, así eran, o sea, tremendo, ¿no? Pero lo recordaba el comandante Daniel, y yo creo que los trabajadores se fajaron realmente durante todos esos años, Tirsa. Sí. Y continúa, pues, continúan con esta estafeta, ¿no? Continúan. Sí, fue un discurso muy bien tranquilo, bien puntual, bien para ponerle mucha atención, para ponerle mucha atención. Él recordaba la asamblea que hubo creo que fue el 26 de febrero, o sea, después de la derrota electoral, que fue una asamblea en el Olof Palme, famosa asamblea. Yo creo que al amanecer ya, ¿no? Era No, después. Y esa asamblea tuve el privilegio de estar, ver, escuchar, y fue una asamblea muy fuerte. En algún momento se tendrá que escribir y que decir sobre esa asamblea, pero fue una asamblea muy fuerte, muy importante, porque de alguna manera fue como bueno, ¿para dónde vamos a hacer? ¿Cuál es el rumbo? De ahí fue que salió de esa asamblea, sale a la plaza de los no alineados. Ah, sí, claro. Y el famoso vamos a gobernar es al día siguiente de las elecciones. El famoso vamos a gobernar desde abajo. Sí. Que fue muy importante. Ahí un día te voy a contar algunos personajes de ahí, pero bueno. Pero sí, sin duda alguna hay un mérito extraordinario de los trabajadores en los tres gobiernos, en el gobierno de Chamorro, en el gobierno de Alemán, en el gobierno de Bolaños, y que fueron importantísimos, pues, para mantener lo poco que quedaba de la revolución, porque efectivamente lo fueron desmantelando
a niveles terribles. Y ver a los trabajadores de la salud y ver a los maestros en la calle, porque los trabajadores de la salud fueron valientes siempre, valientes. Ah, sí, claro. Los maestros fueron valientes, los maestros la pelearon siempre. Los trabajadores de la construcción que también la pelearon pues por sus derechos, es decir, y los veían en la calle y los transportistas. Los transportistas con mucha... Y los estudiantes. Ya no son trabajadores, pues son los estudiantes, ¿no? Que tienen otro capítulo. Y ellos, ¿verdad? Con estos gobiernos de la derecha, con un objetivo, y era desaparecer absolutamente todo lo que olía al sandinismo. Pero, o sea, es una fuerza que no la podés negar, es una fuerza que es una realidad, es una fuerza que tiene historia y que tiene compromiso. Y ellos en el 90 apostaron a desaparecer el sandinismo. Recuerdo que hubo uno incluso que dijo en su momento que había que derogar el 19 de julio como día feriado, sí. Como día feriado. Entonces, dale pues a hacerlo. Dale pues a hacerlo, no hay ningún problema, lo puedes hacer en el papel, pero y veías al sandinismo en la calle celebrando su 19 de julio en medio de todas las condiciones adversas que hubo en esos años. Pues acordate que hicieron explotar el mausoleo del comandante Fonseca, y eso tampoco te lo vas a permitir. El atentado a la escultura de los trabajadores. Sí, también. Es decir, el objetivo era desaparecer el sandinismo, pero hubo una fuerza ahí, una fuerza que estuvo en la calle todos los días, luchando, peleándola, en medio, de reveses, ¿verdad? Cada elección apostaban a que van a desaparecer, ya no van quedando. Y ahí una figura central, importante, cohesionadora, y es la figura de Daniel Ortega. Daniel Ortega, claro. A eso indiscutiblemente. Es el que se quedó con la gente, es la realidad. Es el que se quedó con la gente junto a otros cuadros, pues como Tomás, Bayardo, Lenín, el otro. Pero la verdad es que sí, pues hubo una gente que se quedó acompañada al comandante Daniel y otros, como dice él, que se fueron tranquilos, ¿verdad? Porque dijeron, pues, y después no tengo nada que hacer. Y otros que después se fueron renegando, como él dijo, que se la daban, que no habían hecho nada en los 80 y que eran palomitas y todo lo demás. Pues los que se fueron a Harvard y no sé. Sí, otros se fueron a Harvard a estudiar y todo. O sea, Daniel, el comandante Borges y el comandante Bayardo Arce, o sea, y Daniel, figuras importantes. Claro. O sea, y una figura que mantuvo y ha mantenido unido al sandinismo con una gran autoridad, la gran autoridad moral. Pues que. Y al final decía, entonces, hay que trabajar, decía, por el frente y todo lo demás, por continuar estas luchas y en tranquilidad, decía ella, porque la confrontación solo lleva a la desunión, ¿verdad? Sí. Y hablaba de que todo eso podría atentar contra la unidad, y la unidad no se puede atentar. Y también hablaba, al referirse al comandante Borges, que luchó en las condiciones adversas y que enseñó el sandinismo, pues, y que siempre fue parte del sandinismo, la lucha dentro de las adversidades, las dificultades, en los momentos más difíciles. Y lo decía también la compañera Rosario, ¿verdad? De luego, cuando habló después del acto, ¿no? Hablaba de la figura de Tomás y la enseñanza de la lucha en circunstancias difíciles, en momentos más que no eran fáciles, ¿verdad? Sí. Pero bueno, Adolfo, adelante. Estaba escuchándolos atentamente. Efectivamente hay que reconocer el estoicismo de los trabajadores nicaragüenses en todos estos años. ¿Qué es lo que sucedió a raíz del 90? ¿Se acuerdan ustedes aquellos intentos de revertir la ley de la propiedad para empezar? Y luego la ola de privatizaciones, regresar todas las empresas que habían sido estatizadas, regresar los antiguos dueños que se las salieron pagando después 2 y 3 veces. Tanto que se las regresaron y después que también se las pagaron en efectivo. Y eso pues tenía su impacto, ese retroceso de los avances sociales de los trabajadores todos estos años. Hay que reconocer ese estoicismo de los trabajadores luchando hasta ganar las posiciones que tienen hoy día con estos avances sociales importantes.
Si hay que reconocer algo al presidente Daniel Ortega, una de varias cosas, esa liderazgo en el Frente Sandinista después de la crisis del año 94, que comenzó a reconfigurar nuevamente al Frente Sandinista, y ustedes recordarán esa estrategia de ir ganando municipios en cada elección de elecciones municipales, ir ganando municipios, mantener el número importante de diputados en la Asamblea Nacional, y eso solo se ha logrado gracias al liderazgo del presidente Ortega, esa visión de mantener cohesionado al Frente Sandinista como una fuerza política. No hay parangón en América Latina con otro partido político que haya logrado, después de una derrota de ese tipo y de haber estado tantos años en la oposición, lograr esa posición cimera hoy día y tener el grado de aceptación popular que lo reflejan en las encuestas que se han presentado recientemente. Y sobre todo esa fidelidad de la base sandinista hacia este modelo, hacia el liderazgo del presidente Ortega, la vicepresidenta de la República Rosario Murillo, y el plan nacional ahora de lucha contra la pobreza para seguir adelante y lograr estas conquistas sociales. Todo eso hay que reconocerle tanto a las máximas autoridades del gobierno como a los profesores, maestros que ustedes hacían referencia, los transportistas, porque aquí se hizo mucho intento por privatizar el transporte público, entregarlo a empresas privadas, privatizar el agua potable. Ahí están los estudios que se hicieron para privatizar Enacal. Y bueno, no se logró por la lucha de los trabajadores. Claro, al menos el agua se salvó, ¿no? Porque arrasaron con las telefónicas. Sí, vinieron los chilenos supuestamente para ver lo de la privatización del agua con su modelo, el modelo ideal, ¿verdad? Que nos vendían que era el modelo chileno, que era el modelo ideal. Y lo dejaban todo en que se deteriorara para que justificara la venta, ya sabes. Sí. No le metas un peso. Sumémosle a eso las privatizaciones del Seguro Social que aquí se quiso hacer con las empresas administradoras de fondos de pensiones, que veamos qué desastre que ocurrió después en Chile, que era el gran paradigma que nos vendían. También. Es que era la hora de privatizaciones, ¿no? Era el momento, después privatizar toda empresa estatal, que el Estado era mal administrador, se decía, ¿verdad? Ese era el cuento. Inclusive, la ley de transferencias municipales, se recuerdan que se opusieron porque decían que los alcaldes no tenían capacidad para manejar recursos. Era una forma discriminatoria de tratar a las administraciones locales. Y fue el Frente Sandinista el que hizo la lucha para ir hacia unas asignaciones que iban a crecer porcentualmente conforme los años pasaran. Pero la verdad es que con esta gente jamás se hubiera logrado pues nada, absolutamente. Como en efecto no se logró, ¿verdad? Todo lo que vemos ahora es nuevo. La verdad es que había muchas cosas por hacer aquí. Sí, que además la inversión social siempre se vio como un asunto o sea, no como inversión, sino como caridad cristiana, ¿verdad? La caridad que hay que regalarle pues eso, lo poquito, pues y verla como eso, como una caridad de que vas a hacerle el favor al pobre del barrio, a la mujer pobre, al trabajador, que que nosotros somos buena gente, ¿me entiendes? Entonces aquí te estamos dando este regalito para que sepas que somos buena gente, ¿verdad? Y después paso por la iglesia, estoy en la misa y me voy feliz y contento en mi casa, pues. O sea, más o menos así, es decir, no una inversión, la inversión en educación, por eso siempre cuestionaban la educación pública de calidad, ¿verdad? Y la abandonaron hasta niveles increíbles de las porquería de condiciones en las que se encontraban los que recibían sus clases los chavalos y daban clases los maestros. O sea, un total abandono porque, bueno, no te interesa. O sea, no te interesa. No te interesa educar a la gente, no te interesa una buena educación, no te interesa absolutamente nada. No te interesa que imagínate la cantidad de profesores empíricos. Claro. Que han venido que con mucho amor a la educación, porque bueno, les sale,
ahí se mantuvieron, pero bueno, han venido profesionalizándose y eso es importante porque eso se traduce en una mejor educación para los chavalos y las chavalas a esos niveles. Y ahí se mantuvieron los maestros de Anden peleándola, luchándola. Y siempre las campañas de desprestigio, pues, que no querían dejar gobernar, que era una barbaridad, que nosotros somos los mejores administradores del mundo, nos formamos para eso, nacimos para eso, para administrar, ustedes no sirven para nada más que para andar marchando y peleando por tus derechos. Y esas cosas no hay que olvidarlas. Hay gente que no tiene mucha memoria, ¿verdad? La memoria es no corta, es cortitica, ¿verdad? Pero todas esas cosas las hemos pasado. Y creo que lo más brutal, para mí lo más brutal, no sé para ustedes, pero para mí lo más brutal fue el tema de cómo despojaron a los campesinos, a los cooperativistas, de sus tierras. De sus tierras. O sea, los despojaron, los sacaron de sus cooperativas, los ahogaron. De alguna manera los obligaron a vender. Porque no los habilitaban. Sí, no eran sujetos de crédito absolutamente para nada y los fuiste arrinconando. Unos resistieron y ahí están todavía. Sí, claro. Pero requiere mucha fuerza. Mantenerte ahogado, pero a otros los despojaron de sus tierras, los despojaron de las mejores tierras y la fueron comprando y ahora está en manos de ellos, y eso incluye a mucha gente que huyó del sandinismo, que estaba dentro del sandinismo, que salió del sandinismo y también aprovechó la circunstancia para despojar a la gente de sus tierras, para comprarle en centavos lo que les pertenecía. O empresas que eran de los trabajadores, también cómo las fueron ahogando, para que quedarse 2 o 3 vivos con esas empresas. Así es, eso lo hicieron en y varias. Eso hay nombres y apellidos. Nombres y apellidos ahí están. Sí. Entonces, de todo encontrar. De todo se encuentra, sí. Es real. Pero no hay que olvidar eso. Y la figura de Daniela ahí estaba en la calle. Peleando y denunciando. También se conmemoró el aniversario 10 de la muerte y paso a la inmortalidad de Tomás Borges, el comandante Tomás Borges Martínez, que ahí hacía un recuento el comandante Daniel acerca de la figura de Tomás, ¿verdad? Y recordaba también a Carlos Fonseca, ¿no? Y a los otros fundadores del Frente. Recordaba el otro día que René Núñez había dicho, creo que alguna vez lo dijo el comandante Daniel, que cuando Tomás cayó preso, una vez de las veces que cayó preso, estando vivo Carlos Fonseca, dijo que nadie se mueva de las casas de seguridad. Tomás no va a hablar. Aún en manos de la guardia, ¿verdad? Y sabiendo que iba a ser sometido a torturas y todo, dijo que nadie se mueva, porque Tomás no va a hablar. Una extraordinaria confianza le tenía, pues. Y por otro lado, pues, el comandante Borges, pues, es un hombre que quedará en la historia del Frente Sandinista, pues, de forma eterna, ¿no? Para la eternidad. Y su personalidad, su sensibilidad llegó al extremo de perdonar a uno de esos torturadores, ¿no? Y esa canción que escribió, Mi venganza personal será decirte. Y que él contaba que creyó que el hombre creyó que se reía de él, ¿verdad? Pero cuando lo tuvo de frente, cuando lo capturaron, porque lo capturaron con vida, entonces le dijo lo que tenía, lo que le había prometido. Pero bien, son 10 años sin Tomás, ¿verdad? Comandante Tomás Borges Martínez. Ha sido un mes, este mes de mayo trae, digamos, tiene muchas efemérides. Vamos al 4 de mayo mañana. Sí. Después el 18, el nacimiento de Sandino. Y luego el Día de la Madre. Pero antes del Día de la Madre, que pues no es una efeméride, es una celebración. Es celebración, sí, claro. Está en mayo, el 24 de mayo, la caída de ese otro extraordinario hombre del sandinismo, que es el comandante Germán Pomares, pues, y ahí hay una cantidad de compañeros y compañeras caídos en mayo. La verdad es que
la cosecha es grande, ¿verdad? La cosecha es grande, pues mucha gente que dio su vida y que por eso cuando el comandante Ortega habló de relevo, pues yo me empecé a dar vuelta. Y digo, bueno, hay que acordarse que para llegar aquí, en el camino quedaron centenares de compañeros, desde Carlos hasta Carlos Fonseca, hasta muchos compañeros que incluso fueron asesinados en el 2018. O sea, el camino ha costado y deben de entender que el camino ha costado y verlo de esa manera y tener la suficiente firmeza ideológica para defender al sandinismo, que al sandinismo le ha tocado defenderse siempre. Al sandinismo le ha tocado defenderse siempre. Siempre claro. Le ha tocado defenderse. Entonces, que las cosas no son fáciles porque el camino está lleno de toda esa siembra. Sí. Veamos a Adolfo, porque creo que Adolfo se va a ausentar en unos momentos, unos minutos. Adelante, Adolfo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, lo que denota con eso que dijo el presidente, llamando a que hay que mantenerse en armonía, unidos, y no en confrontación para seguir adelante, denota que hay una visión importante en el partido sandinista, que es un partido cohesionado hasta en el último rincón de Nicaragua, bien organizado. Ahora con las unidades de victorias electorales, uno ve que este es un partido que se va ensanchando en la base y que tiene visión, dirección, organización, estructura, principios, valores, objetivos, no solamente en el gobierno, sino también como fuerza política, y que tiene una experiencia acumulada, repito, desde los años de la guerra contra Somoza hasta nuestros días, ¿verdad? Pasando por diferentes circunstancias, experiencias de diferentes tipos de diferentes acontecimientos que han ocurrido a lo largo de la historia, que han ido fortaleciendo a este partido, y uno ve en las bases la calidad de bases que tiene de militantes el Frente Sandinista, que otros partidos quisieran tenerlos en América Latina, y que da la garantía de que tenemos partido Frente Sandinista muy cohesionado y que va a seguir adelante. Claro, permítame ir a una pausa, vamos a irnos, pero no se vaya, ya regresamos. Y continuamos, amigos televidentes. También otra cosa a la que se refirió el comandante Daniel en su mensaje, el primero, a propósito del primero, el 30 de abril, el día del aniversario del comandante Borré, es que se le habían entregado todo su mobiliario, sus archivos a la OEA, pues, que estaban haciendo una aljaraca, que habían hecho una aljaraca, que le habían ocupado, y él le explicó que no era una ocupación, que había sido nada más un resguardo para evitar que provocadores hicieran cualquier cosa y después le echaran la culpa al gobierno de Nicaragua. Y así lo vimos todos, pues, porque las imágenes son elocuentes, pues ahí están cargando los camiones, ¿no? Y, bueno, también dijo que nos querían, a Nicaragua lo querían mantener por la fuerza, pues, o sea, no te vas de aquí, tienes que correr, no te vas, ¿cómo es eso? Pues? Sí, bueno, han hecho un escándalo y todos sus medios y sus medios dijeron qué barbaridad, se metieron a la casa, se robaron todo, se llevaron todo. Incluso todavía leí ayer uno que decía, hasta el papel higiénico se les llevaron. Pero bueno, pues es su naturaleza, ese es su trabajo, pues mentir todos los días, porque bueno, necesitaba justificar. Que se le llevaron, decía, pues se le estaban entregando. Sí, pero pues ahí efectivamente se hizo entrega y vimos, pues es lo que todo el mundo vio, ¿verdad? Lo que todos hemos visto de todo lo que había en esa oficina. Por supuesto están rabiosos, ¿verdad? Desde el hombre Almagro hasta sus empleados de aquí, de los medios de comunicación y de sus redes sociales, etcétera, están pero furiosos porque, bueno, el gobierno es legítima defensa.
legítima defensa, es decir, todos los días, sesiones extraordinarias, secciones ordinarias, la campaña infame contra el país, las presiones, todo lo que hemos visto a lo largo de estos 3, 4 años, espérate. Y además ya estaban corriendo todos los días, entonces bueno, pues no hay ningún problema, ya lo decíamos la vez pasada, nosotros nos vamos y ustedes se van de aquí. Y ya está. Ya rompemos relaciones totalmente. No es lo que querían, pues. Sí. Es lo que querían, ¿no? Y sí creo que Nicaragua tiene que fortalecer su presencia en otros organismos regionales que están ahí, que tenemos voz como país y que además se nos respeta. Porque ¿cómo vas a estar en un organismo que no te respetan? Que además está en una lucha permanente contra vos, pidiendo sanciones, amenazándote con medidas arbitrarias. Entonces te tenés que ir, pero la presencia nuestra en otros organismos yo creo que es importante, además con voz, con firmeza y con capacidad, para que Nicaragua se haga escuchar y además con la fuerza y con la dignidad, como debe ser, ¿no? Como debe de ser, y no estar ahí que te estén agarrando a garrotazos y aguantando. Entonces, y creo que los otros mecanismos que están ahí son importantes. Pues la OEA es un organismo sumamente cuestionado, todo el mundo lo cuestiona. Lo que pasa es que o hay cobardía o hay miedo, qué sé yo, pues cada quien en su rollo. Que se mantienen ahí si sabes que no sirve para nada, que es injerencista, que ya se ha dicho, es un ministerio de colonia de los Estados Unidos, etcétera. Pero ya que no estamos ahí, nuestra presencia en otros lugares debe de ser importante. Y veamos. Y con voces valientes. Vamos a ver si está Adolfo ahí porque tenía que retirarse. Tal vez todavía puede unos minutos. Ya está listo. Ya se fue. Claro, además Nicaragua tiene todo el derecho de hacerlo. Adolfo iba a una reunión ahorita a la subbancada, ¿no? No nos dijo adiós. No, digo adiós, sí, la verdad es que creí que todavía iba a poder intervenir en unos minutos. Nicaragua tiene todo el derecho de esto. Imagínate cómo son lo de intolerantes, ¿no? Ahora están con el cuento de la cumbre de las Américas, ¿verdad? Y que entonces Nicaragua no va a participar ni Cuba ni Venezuela. Sí. Y ahí no les gusta, sencillo, no me gustan estos, pues entonces no vienen. Y sale López Obrador y dice, bueno, si es una cumbre de las Américas deberíamos estar todos, dice, ¿verdad? Sí. ¿De dónde son Venezuela, Cuba y Nicaragua? Dice, son de otro continente. ¿De qué continente son? Son del continente americano. ¿Por qué no van a ir? O sea, que hizo un llamado para que se inviten a todos, pues. Que pues si no, dice, no es una cumbre de las Américas, pues. Sí. No es lo mismo, ¿no? Creo que es el único que lo ha dicho, ¿no? Es el único, creo, sí. Es el único que lo ha dicho. El único, porque sí. Los otros ya saben, van guardan silencio. Pero el otro, pues, a empezar, pues, para ellos es orgásmico, pues, irse a reunir con los gringos. No, es verdad. Sí, claro. Uy, me invitaron los gringos. Entonces, que voy, la foto y todo eso, ¿verdad? Pero es el único que lo ha dicho con cierta valentía, y digo cierta porque ha sido incapaz de pronunciar a Venezuela y Nicaragua, no ha dicho esos nombres, únicamente ha hablado de Cuba, que está bien, ¿verdad? Que está bien, por supuesto que está bien, pero bueno, es el único que lo ha dicho. Y él y su canciller, ¿verdad? Lo han dicho muy claramente, o sea, pero el resto ha guardado ese silencio que a veces suena a complicidad o temor o lo que querrás, pero es cierto, es decir, por eso es que te digo que la presencia nuestra en otros organismos regionales, en los que sea, debe de ser una presencia firme, una presencia digna, una presencia inteligente, ¿verdad? Con voces que bueno, digan, espérate, nosotros no nos pueden seguir arrinconando, nosotros somos esto como país y eso es muy importante. No vamos a estar ahí, en esa cumbre no vamos a estar nunca. Ya está. ¿Qué vas a seguirte lamentando? Pues nadie se ha lamentado. No, nadie se ha lamentado. Nadie se ha lamentado, pero eso es así, pero no vas a estar. Lamentablemente ahí se discuten temas regionales, el tema de la migración, que es un tema importante que nos está golpeando a la región y otras cosas, pero bueno, no estás ahí, ya está. Tampoco para llorar.
¿No te acordás aquella, si es que esta gente, cómo se ha abortado? ¿Te acordás aquel personaje trágico de la historia de México, Vicente Fox? Sí, un pobre burro. Un pobre, ¿te acordás? Un pobre burro. No. Sí, qué fuerte eso, pero es cierto. Que no, es que recuerdo la historia cuando llamó a Fidel y le dijo, cenas y te vas. Sí. Vení, cenas y te vas. Y no vas a hablar con nadie. O sea, ¿qué le pasa a este? Sí. O sea, yo creo que pierden la perspectiva, ¿verdad? Es eso, pues, de lo que son los países, pues, y el derecho de las naciones. O sea, pierden perspectiva con Pero acuérdate que ellos se han visto como hijos de los yanquis. Por eso te digo. Y Pues, ese ha sido el comportamiento de muchos mandatarios, no solamente de México, sino de la región, que es una vergüenza. Ya no digamos Colombia, imagínate. Bailar al ritmo de los yanquis y atropellar a la gente. Y creo que podías atropellar a un personaje, ¿verdad? Como el comandante Fidel Castro. Y bueno, por eso te digo, mucha dignidad, mientras aquel torpe hacía semejante cosa, pues con la dignidad de gigante, como efectivamente lo es. ¿Ves? Pero hemos visto cosas terribles, pues, pero que requieren eso, pues, de mucha valentía y que tengas ahí una persona que te diga, espérate, no es así el asunto. Y está bien, hay que ver qué es lo que pasa. Viene López Obrador a la región, ¿verdad? Viene a Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y después a Cuba. Hay que ver que una de las cosas importantes es el tema de la migración. Claro, de la migración, sí. Que es fuerte. Sí, ahí estaban en bochinche, viste, con la frontera de Texas y el asunto de requisitos adicionales, registros y todo eso, que, sí, que además el canciller se fue a buscar cómo hablar ahí, que no sé cuánto. Sí, que además a nosotros debe de preocuparnos también este tema de la migración, porque hay varios nicaragüenses que han perdido la vida. Es una tragedia, pues niños, mujeres, hombres que han perdido la vida cruzando el río Bravo y que también, o sea, la migración es una realidad que nos debe también de preocupar y de ocupar. Claro. ¿Verdad? No tenemos, digamos, un índice de migración como los que tienen los otros países que sí están agobiados por la violencia, por situaciones de... Pero sí tenemos. Muchas, sí tenemos, claro, pero no a esos niveles. Eso no quiere decir que no se trabaje, claro que sí. Y hay preocupaciones también, claro, porque los gringos no quieren seguir recibiendo más gente, ¿verdad? Y en eso están trabajando. Pues no quiere más gente, ¿verdad? Y otros andan con el cuento de que son exiliados y perseguidos, que esa es otra historia. Vamos a irnos a la pausa y ya regresamos. Sí, continuamos, estábamos haciendo mal la cuenta, Tirsa. Bien, que te conviene. Y hablando del 1 de mayo, a propósito, pues hubo movilizaciones casi en todos lados, pues. Sí. Hubo heridos en Chile, que algunos comerciantes ahí dispararon. Sí, fue una cosa rara eso. Extraño eso, ¿verdad? Que los comerciantes se enamistaran con los manifestantes, sí. No entiendo, pues. Sí, porque hubo 2 marchas convocadas por 2 centrales sindicales, entonces, y una pues que terminó con heridos de bala, también las imágenes, pistola y todo eso, pero sí, a mí me pareció medio raro eso, fíjate. Sí, pues que muchos le molestaban al negocio, no entiendo, pues, si era una manifestación, una marcha de un día, mediodía, qué sé yo. Y bueno, también hubo movilizaciones en Europa, ¿verdad? Francia. Ahí la gente se movió en Francia, Que fue reprimida la manifestación. Fue reprimida, sí. Ahí nadie dice nada, como lo estuvo diciendo el comandante Daniel de otras acciones, nadie dice nada cuando ocurren esas cosas como los niños en Canadá. Pero hubo otros que marcharon tranquilos, pues, como Cuba, ¿no? El caso de Cuba. La movilización de Cuba fue impresionante. Impresionante. O sea, siempre me impresionan como que me alisto, como dice, para verla, porque siempre me impresiona. Son miles y centenares de miles de cubanos marchando, pues además en una circunstancia difícil donde se ha arreciado el bloqueo por parte de los Estados Unidos, pues, y que por supuesto impacta y ha impactado a lo largo de los años, ya más de 60 años, en la vida cotidiana de
de los cubanos, pues, pero estos últimos años han sido muy duros, muy duros. Es decir, pasaron de estar en una situación favorable a de nuevo endurecerse el bloqueo, y entonces hace muy difícil la vida. Pero bueno, con todo y eso, como yo siempre insisto, con mucha dignidad y fuerza y la valentía de los revolucionarios cubanos, pues ahí marcharon, y que fue espectacular. Y en otros lugares también, incluso en los Estados Unidos, en Los Ángeles, hubo marcharon con el tema de la migración y el derecho de los derechos de los latinos, pues, pero ahí lo vimos, pues, a los trabajadores, a las mujeres, en sus propias reivindicaciones y denuncias, pues, con el tema de la violencia y la inseguridad hacia las mujeres. O sea, es una fecha que nadie la puede pasar por alto, por mucho que quiera, pues, por mucho que quiera, porque lo que hace es ver a los trabajadores en la calle, pues, a los diferentes sectores sociales en la calle, planteando sus demandas, sus reivindicaciones y sus denuncias. A mí siempre me parece maravilloso, pues, ver a los trabajadores en la calle, te lo digo. Y es que siempre el pueblo cubano se moviliza, ¿verdad? Masivamente, sí, en el 1 de mayo, sí. En otro tema. Hubo marchas en todos lados, sí. Sí, hubo marchas, sí, claro, la gente se movilizó. Hombre, no, Tirsa, mira, esto de la pandemia, no sé ahora para dónde se va, ¿verdad? Porque están diciendo que aparece gente que ni es médico, que ni es epidemiólogo, que no es nada, y comienza a decir, no hemos visto lo peor de la pandemia. ¿Pero eso dónde lo escuchaste? Uno de los ricos lo dijo, uno de los ricos estadounidenses. Otros dicen la pandemia no ha pasado, ¿verdad? Otros autorizados. Están diciendo también que sus variantes de la Omicron son súper más contagiosos. No estoy hablando de una quinta ola. Quinta no sé ola. ¿Cuántas olas vamos a tener? ¿Cuántas olas? Sí. Y que podrían generar una nueva ola de COVID-19 en el mundo. Lo que no se sabe es que aún es acelerada, o sea, que hayan del animal, como le decimos, no hayan del virus, ¿verdad? Pero es que eso es verdad. La pandemia no es que ya... No, pero es que ya estábamos en la nota de que si era endemia, entonces ya un par de inyecciones, vacunas al año y ya, tranquilo. Por eso, es decir, no estamos viviendo los horrores que vivimos en el 2020 o el 2021, pero sí, la pandemia ahí está, los casos ahí están. Si no, mira los informes del Ministerio de Salud cada martes, que precisamente hoy debe de salir. Pero bueno, ahí está. También siempre el MINSA está reportando un fallecido o fallecimiento. Es decir, el virus ahí está, la vacunación continúa. Ahí en algunos países han rebajado las medidas, es decir, ya no es obligatorio en algunos lugares el uso de las mascarillas, pero siempre está llamando, se continúa la vacunación y están llamando a tener precaución y todo eso. Es decir, eso está ahí. Que si hay una quinta ola o no sé cuántas olas más, pues no sé. Pero de que está. Y lo que tenemos que hacer es completar nuestros esquemas de vacunación. Sí. Y siempre están advirtiendo a las autoridades, no estén fresquitos porque la cosa todavía está presente en todas partes del mundo. Sigue habiendo contagios. Hay países que reportan, bueno, no, en esta semana no hemos tenido fallecimientos. Estaba leyendo en Panamá, creo que la semana pasada no hubo fallecimientos. Entonces, en un día que no haya un fallecido, pues entonces es noticia. Claro. Pero ahí está, pues no es que nos alegremos y que ya salgamos a la calle desbocados, porque no es verdad. O sea, las medidas tenemos que continuarlas, principalmente la vacunación. La vacunación. A mí me parece insólito que a estas alturas haya gente que se esté cuestionando si se vacuna o no se vacuna. Ahí está la tasa, dice, alarmante en Sudáfrica con la BA.4 y la BA.5. Pero también se empiezan a ver un aumento que recuerda las cifras y todo lo que pasó con el Omicron. Pero también están diciendo que no se puede precisar, o es demasiado pronto para saber si las subvariantes causarán un aumento de las hospitalizaciones y las muertes,
o como la subvariante BA2 que eclipsó a la Omicron en Sudáfrica y Estados Unidos simplemente sustituirán a las versiones anteriores del virus sin causar un aumento de las enfermedades graves. Habría que ver porque nunca sabe uno, ¿verdad? Además, podríamos estar, como quien dice, pegados y no sabemos, ¿no? Sí, pues, y hay, porque si te da como un catarrito, una gripita ahí, entonces podría pasar, y si estás vacunado, pues te podría pasar como cualquier catarrito. Sí, por eso es importante que en este caso el Ministerio de Salud, las autoridades de salud vayan siempre informando cómo estamos con este tema de la pandemia. Pues es decir, es cierto, el comunicado los martes, pero también es importante que se le recuerde a la gente, miren señores, no, la cosa no es que ya, pues ya pasó y esperemos la próxima a ver cuál es. No, pues hay todavía un problema. Si no, imagínate la crisis que está provocando en Shanghái. Shanghái, No sí. solo con que encerren a millones de personas, sino la crisis de los puertos, la crisis que es bestial. Y que no se... O sea, algunos la están advirtiendo tímidamente, pero eso implica ese puerto, uno de los más importantes del mundo, todos los contenedores, las cargas, los barcos, los buques, y toda esa cosa que también está impactando. Y bueno, tener cerrado ahí, tener restricciones. Siempre hay un problema y por eso es importante que las autoridades siempre hablen, señores, no rebajen la cosa, tenemos todavía problemas, tenemos todavía contagios. En esta semana... La semana pasada creo que eran 45, 47 los contagios, un fallecido, también gente que se recupera, pero también tenés contagios, entonces siempre hay que tenerlo, o sea, tenerlo en cuenta. Como ciudadanos tenemos que ser muy responsables, tener cuidado. Sí. Acuérdense que han habido muertos. Sí, claro. Pero bueno, ha disminuido todo eso, ¿verdad? Sí. Y en todos lados. Por eso Fauci decía que el país parece, en el caso de su país, pues ha escapado de la fase pandémica y parece estar desacelerando hacia la enfermedad endémica. Después aclaró que se refería al componente agudo de la pandemia, pero todavía no declaran que es endemia, pues pareciera que ya es endémico, pero habría que ver, pues hay que esperar. La amenaza no desaparece. Lo que sí es cierto es que se reportan menos casos de hospitalizaciones y muertes, pues. Sí. Esperemos que continúe así y que no sea más que un catarro, una fuerte gripa o una gripe, pues, leve. Porque nadie quisiera, ¿no? Una oleada de nuevo como esa, ¿no? Sí, lo que están recomendando es eso. Vacuna. La población se vacune, que tenga todos sus esquemas y los refuerzos habidos y por haber, ¿verdad? Porque si te pasa, si te contagias, entonces es menos, te pega menos, pues como persona. Entonces yo creo que esa es la clave, ¿no? ¿Llevándonos de la mascarilla vos? No, para nada, pero aquí no puedo estar con mascarilla. Aquí, correcto, ahorita. Pero ya la donaste, ¿no? No. Ok. No. Sí. Mira, Milton con su mascarilla, ni se ve. Sí, ni se ve, sí. Es por eso, entonces hay que hacerlo, hombre. Tenemos que vacunar. No, yo sé, sí. Esa es la clave y lo siguen haciendo. Si ya estuvieron vacunando hasta el 1 de mayo, el 2 de mayo, todos estos días han estado vacunando, tienen que hacerlo. Sí, tiene que hacerlo la gente. Tenemos que ser responsables, hombre, si es tu vida. Así es. Y bueno, continúan el asunto para los últimos minutos, ya nos está alcanzando el tiempo. Pero debemos una pausa, ¿verdad, Frank? No debemos una pausa, ok. Entonces, Ucrania, ¿verdad? Hay que decir, continúa ahí. El Papa está diciendo que le gustaría ir a hablar con el presidente Putin, ¿verdad? Vamos a ver si habían establecido las Naciones Unidas, un puente humanitario ahí. Un corredor humanitario. Hay muchas cosas confusas ahí con eso de los ataques que se le achacan a Rusia. Hay mucha desinformación, mucha mentira, manipulación, como suele ocurrir, ¿verdad? Pero hay cosas que son inexplicables como para acusar a Rusia. Pero lo cierto es que lo de la OTAN
lo sabían, ¿no? Sabían que todo esto podría provocar una reacción de Rusia, pues el hecho de que ellos avanzaran y se fueran. Que te amenacen. Que te amenacen y fueran la expansión continuara, pues, y él ya lo había dicho, no. Tenían acuerdos con Ucrania que eran seguridad y todo lo demás, pero bueno, ahí está el asunto. La iglesia es bien hipócrita, ¿verdad? La iglesia es bien hipócrita y su jefe ha hecho causa común con el fascismo, ¿verdad? Poniéndose, echando lágrimas que no se las creo, pues muy papa puede ser, pero bueno, no es mi papa. pero ha hecho causa común y qué barbaridad y que pienso todos los días y oro todas las noches por Ucrania. Digo, si hiciera lo mismo por otras situaciones, no tendría lágrimas de toda la barbaridad que se cometen en el mundo, pues, o sea, en África, en otros países de América Latina, todo eso. Debería llorar lágrimas de sangre por lo que ocurre en Haití, que es una vergüenza lo que ocurre en Haití, lo que ocurre en Yemen. Entonces es bien hipócrita. El Papa Francisco es un gran hipócrita. Bueno, representa a la iglesia, pues que la iglesia es un grave problema para la humanidad. Bueno, es tu opinión, ¿no? Sí, sí, yo sé que es mi opinión, sí, yo sé. Sí. Bueno, yo estoy claro que en varios temas han sido hasta tolerantes, pues, con el asunto ese de los abusos de menores, de los abusos en varios lugares, pues también el Vaticano se convirtió en una maquinaria de protección para estas personas, inclusive solo hacían traslados. Y los depredadores iban entonces lastimando en otros sectores, en otras regiones, y ocurre así, pues, inclusive dentro del mismo Vaticano se conoció de situaciones bastante, digamos, delincuenciales a propósito de ese comportamiento, pues. Y por eso no puedo esperar una cosa buena. no, yo estoy claro. Solo te comenté lo que se había conocido, pues, que él estaba diciendo que quería hablar con Putin. Sí. La verdad es que tenés razón, pues no se ha ocupado de la misma manera de otros conflictos, pues, Sí. de otras situaciones, ¿verdad? Que alguien estaba diciendo, es que estos son blancos, por eso se preocupan, ¿viste? Porque es que es verdad. Es cierto, pues, estos son blancos, entonces por eso se preocupan. Por eso ¿no? hay migrantes. Eso no quiere decir que la gente no esté sufriendo, pues las guerras son difíciles, las guerras son una cosa tremenda, pues, una tragedia. Nadie quiere una guerra. Nadie quiere una pero no guerra, me vengas de hipócrita. Sí, claro. Y eso, claro. Eso es lo que ha hecho. Pues, sí. Eso lo digo yo. No, yo sé, es la opinión que posiblemente algunos compartan con vos, otros no, y por eso pues hay libertad para expresar lo que se considera o se crea bien, pues. Lo importante sería que se llegara a un acuerdo ahí, que le garantizaran a Rusia, porque lo han dicho varias veces, a Rusia no le han dado lo que ha solicitado, lo que ha pedido, en el sentido de darle seguridad. Tiene derecho a defenderse y a defender a su país, a su pueblo. Entonces, bueno, no atendieron, porque hubo los primeros contactos y no atendieron lo que les dijimos, ¿verdad? No nos tomaron en cuenta. Y los otros continúan enviando armas. Entonces, de una manera de involucrarse también, ¿no? O sea, estás involucrado, aunque no movilices tropas, pues, porque dijeron, no vamos a movilizar tropas y todo eso, pues. Ya no digamos lo que está causando, producto de eso, los precios de los combustibles y todo eso, pues, que y los alimentos. Y los alimentos que afecta a todo el mundo, pues, o sea, eso, las repercusiones son tremendas, pues. Y bueno, ojalá que pronto se logre, ¿verdad?, garantizar la paz y garantizando la seguridad para Rusia, pues. Esa es la única manera, ¿verdad?, de lograrlo. Yo te agradezco, Tirsa. Muchas gracias por haber llegado. Y bueno, tenemos por delante una semana más de trabajo, una semana intensa, o un mes intenso, digamos, ¿verdad? La verdad es que todos los meses son intensos, Tirsa. Sí. La verdad es que sí, porque aquí vamos después a junio, julio y ya estamos en el aniversario. Fíjate que este es un país de emociones fuertes. Sí, de emociones fuertes, yo estoy seguro de eso. Así es, estoy de acuerdo con vos. Gracias por haber estado, gracias a Adolfo que estuvo con nosotros también. Le invitamos a continuar con Canal 4, la mejor televisión. Muchas gracias, cuídese. Pásenla bien.